Ya. Bien, vamos a empezar con el primer tema de lo que es ya geometría analítica, que podemos realizar, que es distancia entre dos puntos. Como nos dice el título, en el título nos resume qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar una distancia entre dos puntos que nos den. Nos van a dar dos puntos de referencia y nosotros tenemos que determinar mediante una fórmula qué distancia tiene. O vamos a lo que hemos ido estudiando en anteriores clases, el plano cartesiano, que es fundamental. Dice que se usa como un sistema de referencia para localizar puntos en un plano. Otra de las utilidades de dominar los conceptos sobre el plano cartesiano radica en que a partir de la ubicación de las coordenadas de dos puntos es posible calcular la distancia entre ellos. Bien. Vamos más teoría. Cuando los puntos se encuentran ubicados sobre el eje X de las abscisas o en la recta paralela a este eje, la distancia entre los puntos corresponde al valor absoluto de la diferencia de sus abscisas, que sería X2 y X1. Cuando los puntos se encuentran ubicados sobre el eje Y de las coordenadas o en la recta paralela a este punto eje, la distancia entre los puntos corresponde al valor absoluto de la diferencia de sus coordenadas. Así sería Y1 y Y2. Ahora, si los puntos se encuentran en cualquier lugar del sistema de coordenadas, la distancia queda determinada por la relación. Entonces, acá ya voy a resaltar lo que sería la fórmula. Todos los subtítulos de lo que es la geometría analítica, o todos los títulos, tienen una fórmula. Todos tienen. Entonces acá nos dice la letra D, de distancia precisamente, la distancia entre los dos puntos que queremos es la raíz cuadrada de y2 menos y1 elevados al cuadrado, más yx2 menos x1 elevados también al cuadrado. Entonces, este teorema, esta fórmula está basada al teorema de Pitágoras. ¿Ya? También se utiliza el teorema de Pitágoras, que es la geometría analítica. Pero si yo tengo ya esta fórmula a la mano, puedo hallar este tipo de distancias que lo que es del concepto. Acá, por ejemplo, tenemos ya demostración. Esa es la demostración de la fórmula. Sea P1 X es 1 y es 1, P2 X son 2 y es 2, correspondería dos puntos en el espacio. Entonces observamos acá que me están dando dos pares ordenados. Bueno, aquí en este momento está cualquiera. El punto 1 quiere decir que tengo una medida en X, en Y. ¿No? Está representada con una letra, pero puede ser 3, 2, y nosotros buscando puntos en el plano cartesiano. Entonces, es una referencia en letras porque nos va a dar cualquier distancia. El punto 2 acá también nos da dos distancias, un par ordenado, tanto en X como en Y. Esos dos puntos los debo ubicar. El punto y el punto 2, dándonos las coordenadas, vamos a ir a los puntos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros simplemente va a ser trazar una línea entre nuestros puntos. Hasta ahí esto está fácil, está sencillo. Ubicar dos puntos y trazar una línea entre los puntos. El objetivo de la fórmula es decir qué distancia, cuántas unidades tiene esta línea. Ya ese es nuestro objetivo. Para esto nosotros trabajamos con la fórmula.
¿Ya? Esta fórmula que nos va a servir a determinar qué distancia tienen los dos puntos. A ver, vamos a... Para esto voy a utilizar estos puntos que nos han dado, ¿no? Que sería el punto X, el punto Y, ya que podemos observar, tenemos diferentes medidas. Acá más que todo va a ser un teorema de Pitágoras, en los cuales voy a utilizar los lados. Estoy utilizando este lado. Si puedo observar, me dice Y2 menos Y1. ¿Por qué? Porque a ver, la distancia Y2 va a ser determinada, suponiendo que está acá. Voy a restar esta otra distancia. Lo mismo en X, me está dando, pero la voy a restar esta otra distancia. Por eso dice X2 menos X1. Estamos restando distancias. Y esto sabemos nosotros, que hemos avanzado lo que es la trigonometría, sabemos que esto también, esta línea, correspondería a lo que es la hipotenusa. El lado más largo, recuerdan que se llamaba hipotenusa. Entonces teníamos nosotros, este sería un cateto, suponiendo que colocamos, a ver, esto vamos a colocar cateto, este es B, el lado B y el lado C, que también son los catetos. Los que recuerdan el teorema de Pitágoras nos decía A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces se cambiaba lo que correspondía a este cuadrado, puede ir como raíz de B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces puedo observar que mi B, ¿cuánto corresponde? La letra B corresponde a, bueno, raíz de Y sub 2, Y sub 1. Esto es B, lo elevaría al cuadrado. Y C corresponde a este lado, que es las letras X2 menos X1 elevado al cuadrado. Esto es raíz. Esto no va a ser A, no estamos buscando nuestros teoremas de Pitágoras, sino nosotros en este caso estamos buscando qué es la distancia. Entonces, en vez de la A, directamente en vez de la A, voy a colocar la letra D. Y podemos observar que es esta misma fórmula la que hemos desarrollado, la gráfica. ¿Ya? Ahora no se preocupen, nosotros no vamos a desarrollar toda la fórmula intercambiando datos. No vamos a hacer todo este proceso que yo he demostrado, ¿no? Que es correcta la fórmula, sino simplemente qué es lo que quiero y en cada título que tengan accesibilidad a esta pequeña fórmula. Desde conocer que esta fórmula es simplemente la distancia, para hallar la distancia entre dos puntos, nada más. Las fórmulas son chanchullos, podríamos decir. Las fórmulas son un resumen para hallar el directo del resultado, no analizar todo el ejercicio, sino es un pequeño atajo a lo que es nuestro resultado. Entonces, cuando yo les pido hallar la distancia entre dos puntos, ustedes simplemente agarran la fórmula, reemplazan los datos y les va a dar cuál es la distancia. Vamos a ver ya un ejemplo. A ver, voy a borrar. Corresponde acá, ¿no? Trabajamos con el libro La Hoguera, tenemos también en lo que es La Hoguera estos ejemplos. Entonces el ejemplo 1 nos dice calculamos la distancia entre los puntos P1 y P2. Bien, ¿no? Se está dando acá. Voy a hacer mis líneas. Calculemos la distancia, nos está pidiendo la distancia entre los puntos y aquí ya nos está dando dos puntos. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer siempre es graficar. Entonces voy a trazar mi plano cartesiano y voy a hallar los puntos. Mi primer punto
ver acá, es este de acá. En el eje X, sabemos que el primero es X, y coloco en el 2, aquí está un poquito chueco en el libro, se le corresponde el punto 2 a la medida 2, y en el otro me dicen el 1. Entonces ustedes ya saben ubicar, por eso era tan importante y tanto los hechos de repetir ubicar esos puntos. Ya tenemos nuestro primer, y vamos a hallar el segundo punto que me están dando, que es en el eje X6, está movido lo de abajo, ¿no? Corresponde a 6, y en el de arriba es a 4. Ya tengo mi segundo. Todos los ejercicios tienen su plano cartesiano. Y hago una línea simplemente en lo que es mi distancia entre punto y punto. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es determinar esta distancia de punto a punto. ¿Cuántas unidades es? ¿Cuánto mide? Para esto voy a utilizar lo que es mi fórmula. Acá tengo mi fórmula, que acá la acabamos de ver en la otra. Y simplemente voy reemplazando. Ahora vamos a realizar el reconocimiento de cuál es X1 y X2. A ver, ¿dónde está la línea más delgada aquí? Ya, entonces mi primer punto, ojo, mucho ojo en esta parte, mucha atención. Mi primer punto, obviamente va a tener lo que es X1 y va a tener Y1. Y mi punto 2 va a tener X2 y Y sub 2. ¿Ya? Entonces podemos observar, voy a recordar, ¿dónde está? Bueno, primero me pide en mi fórmula Y sub 2. ¿Cuál es Y sub 2? Puedo observar que va a ser la distancia. Aquí ya lo estás reemplazando. Aquí estás reemplazando, por si acaso, el de abajo no. Está saltado. El Y sub 2 va a ser 4. Bien, simplemente estoy reemplazando los datos. En vez de Y2, estoy colocando Y2, que sería 4. En la fórmula que me está pidiendo menos, estoy colocando el menos, está ahí el menos. Y sub, ¿cuál es Y sub 1? Identifico y simplemente es el número. Elevo al cuadrado, como está en la fórmula, siempre siguiendo la fórmula. El más también está acá. El más también corresponde. Ahora me voy a ir a esta parte, paréntesis, X sub 2. ¿Cuál es X sub 2? Identifico en 2, que sería 6. Menos de la fórmula X sub 1. X sub 1 está en mi punto 1, que sería igual a 2. Y lo elevamos al cuadrado, como dice la fórmula, con la raíz. Ya hemos intercambiado lo que serían simplemente, a ver, ya hemos intercambiado lo que serían los datos. Simplemente hemos intercambiado por los datos del punto 2. Una vez intercambiando, simplemente es un trabajo de aritmética. 4 menos 1, ¿cuánto es? 3. 6 menos 2, ¿cuánto es? 4. Lo debo elevar al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, 25. Mantengo todavía la raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es? 5. Mi distancia que estaba buscando es igual a 5. ¿Ya? Esa distancia es 5. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que tenemos medidas de longitud. Por ejemplo, en nuestro eje cartesiano, ustedes van a tener los cuadritos, ¿no? De lo que van a ser la cuadrícula de los cuadernos. La cuadrícula de los cuadernos de ustedes son sus medidas. Y en ahí ustedes van armando lo que es los planos cartesianos. Entonces podemos observar que aquí de distancia tiene 5. Voy a hacer un poquito de eso.
tengo 5. Podemos observar que esta misma línea, esta distancia, corresponde aquí. Ustedes van a medir con una reglita y es la misma medida. También puedo hacerlo de este lado, ¿ve? Si se distingue. A ver, 2, 3, 4, 5. Más o menos acá. Si tengo esta distancia, miren, es la misma de acá. Y puedo subirlo haciendo la misma distancia. Corresponde. Entonces, es cierto, nuestra línea mide 5 cuadritos. 5 unidades en sí. Ustedes van a ver con los cuadritos, pueden transportar, perdón, pueden transportar con sus reglas y van a ver que de punto a punto es cierto, es esa distancia que íbamos allá. Entonces, esta nos sirve, por ejemplo, para algunas medidas teniendo 2 puntos de referencia, puede darnos, podemos determinar una determinada distancia, por ejemplo, en un plano que es el Google Maps, por ejemplo. Los ingenieros van midiendo, teniendo la distancia de un punto a otro, pueden determinar qué distancia tienen determinada ubicación. Ya nos sirve para varias cosas. ¿Ya? ¿Se comprende o hay alguna parte donde me he dejado entender? ¿Alguna parte que quieran que vuelva a explicar? Ya, bueno, vamos a ir más ejemplos, ¿no? Para reforzar y aparte para, vamos a tratar de hacer ejercicios. Ya, voy a borrar. Acá. Acá tengo otro ejercicio. A ver. En el ejemplo 2 nos dice, hallemos la distancia. Nuevamente nos está pidiendo una distancia y nos está dando entre los puntos. Tengo 2 puntos para hallar una distancia. Lo primero que voy a hacer es graficar. En este caso están representados por A, quiere decir que es mi punto. Puedo representar también por letras, como en el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces mi primer punto me dice menos 3 en X y en Y. Ya tengo el punto B, que es en 5 en X y 7 en Y. Ya tengo mis dos. Lo que yo quiero es, voy a hacer inmediatamente, voy a realizar una línea entre los 2 puntos que tengo y mi objetivo es hallar la distancia entre estos 2 puntos. ¿Cuánto será? Para esto simplemente voy a agarrar mi formulita, siempre va a tener una fórmula, y voy intercambiando. Resalte. Ya, esta A va a ser mi punto. Al ser mi punto, automáticamente yo sé que este es X. Bien. Este B va a ser mi punto 2. Al ser mi punto 2, yo tengo esta 5 que va a ser X sub 2 y Y sub 2. Ya, una vez determinado los puntos, puedo intercambiar en lo que es mi fórmula. Me dice Y sub 2. Y sub 2 es igual a ver, es igual a 7. Entonces, en vez de X sub 2, estoy colocando 7. Sigo mi fórmula, me dice menos, coloco menos. Y sub 1 hasta el que va a ser igual a, elevamos al cuadrado, sigo siempre mi fórmula tal y como está, signo más, y aquí me pide X sub 2, X sub 2 está en el punto 2, que sería 5. Yo ojo acá detallo, que miren, está menos de mi fórmula, estoy siguiendo el menos, pero mi punto X sub 1, mucho ojo, cuando tengo un punto negativo, debo tener más cuidado.
me dice menos 3. Este menos es de la fórmula, el primer menos es de la fórmula y el segundo menos es del, que sería x1. ¿Ya? Cuando hay negativo siempre mucho cuidado en cualquier ejercicio. Pero no es difícil, simplemente es identificar. Acá podríamos, esto se mantiene, bueno, acá podríamos multiplicar, menos por menos, ustedes saben cuánto es, simplemente es más. Ya lo transformamos en más. 7 menos 1, ¿cuánto es? 6. Ya que ha habido un choque de signos y se ha vuelto más. 5 más 3, 8. Tengo que elevarlos al cuadrado a ambos. 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 64. Lo sumo, 36 más 64 me da 100. Raíz cuadrada de 100 es exacto, me da 10. Entonces ya tengo acá que la distancia que yo buscaba entre punto y punto es igual a 10 unidades. ¿Ya? Ya lo tengo. Puedo verificar, parece que no está muy exacto, está estirado este lado. Voy a tratar de igualar. A ver. Sería, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 unidades hacia abajo. Observar que tengo 10 unidades a lo que sería también arriba. Ya estoy confirmando gráficamente y estoy confirmando también la forma. Y eso es todo que vamos a realizar en lo que sería la distancia entre dos puntos. Bueno, vamos con más ejemplos porque me alcanza para más. A ver, lo voy a... Entonces ya sabemos, ahí está ya sabemos la lógica de cómo trabaja nuestro primer subtítulo, la distancia entre dos puntos, ¿no? Y se repite una y otra vez. Bueno, vamos a ver más ejemplos. Simplemente van a cambiar en algunas ocasiones los signos, eso hay que tener cuidado. Bueno, vamos con el ejemplo. Hallemos la distancia, nuevamente la distancia entre los dos puntos que nos están dando, el punto A y el punto B, con sus pares ordenados. Lo primero que hago es hacer el gráfico en el plano cartesiano. El punto A me dice 3 en X y Y 5. Ustedes ya saben determinar los puntos. Ya está. El segundo punto es en menos 2 en X y 3 en Y. Ya determino. Bien. Y simplemente me falta realizar lo que es la línea entre puntos. La distancia es lo que yo quiero saber. ¿Qué distancia tenemos entre puntos? Para esto utilizamos nuevamente, ya lo estoy haciendo un poquito más rápido, utilizamos la fórmula y lo primero es determinar A es mi punto, entonces esto es X, Y es B es mi punto 2, entonces yo determino que esto es X2 y Y son 2. Vamos intercambiando datos, en vez de Y sub 2 es igual a 3. Y aquí está el 3. Menos de la fórmula, menos de la fórmula. Me dice Y sub 1, Y sub 1 es igual a 5. Tengo acá 5. Lo elevo al cuadrado también siguiendo la fórmula. Signo más de la fórmula. X sub 2 está en 2. Ojo que aquí está negativo. Miren que está menos 2. Muy importante los signos. Si no, no me va a salir bien. El negativo es de la fórmula y mi X sub 1 es el X. Y lo elevo al cuadrado. Una vez intercambiando ya simplemente es aritmética. Acá tengo 3 menos 5, que va a ser igual, números enteros, 3 menos 5 es igual a menos 2, ganan los negativos, elevado al cuadrado. Continuamos, menos 2 menos 3 son 2 deudas, igual números enteros. Si debo 2 y debo 3, debo 5 en total, elevado al cuadrado.
Ahora menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 2 elevado al cuadrado. Sabemos que esta es la base, que salta 2 veces en esta ocasión. Menos 2, menos 2 es una multiplicación. Menos por menos más 2 por 2, 4, que es igual a este menos 5. También lo debo elevar al cuadrado. Se repite 2 veces este menos 5. Da menos por menos más 5 por 5, 25, que lo tengo acá. 4 más 25 me va a dar 29. Raíz cuadrada de 29 me va a dar 5.385. ¿Ya? Milésimos sería. Acá lo puedo redondear simplemente a 2 cifras. ¿Ya? Más se trabaja simplemente con 2 cifras para redondear. No en todas las distancias va a ser exacto. No en todas las distancias va a ser exacto. En muchas ocasiones vamos a tener decimales. Siempre tiene que tener calculadora científica a la mano. Yo trabajo para ustedes también. Si sacan raíz cuadrada de 29 les va a dar esa cantidad. Ya todavía con más decimales debe ser redondeado. Ya. Y vamos a realizar nuestro resultado, que es la distancia es igual a 5,38. Ya, hasta 39 podría redondearla, pero vamos a colocar como resultado que nos ha dado del texto. Esa es mi distancia. Entonces yo sé que en mi reglita sabemos que tenemos 5 y un poquito más, ¿no? Sería del 0, suponiendo que aquí está hasta el 3, 4, 5, un poquito más. Eso es lo que corresponde. 38 más o menos, 5.4 más o menos, de la mitad un poquito más, que sería nuestro eje cartesiano, suponiendo que tenemos acá. A ver, esto es 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer referencia a las reglitas que tenemos para medir, las reglitas plásticas, especialmente artes plásticas. 3, 4, 5. En las medidas de las reglitas, 3, 4, 5, 6. Sabemos que tenemos otra línea acá en el medio, ¿no? Que son distancias ya de 0.5. Entonces, el 5.4 sería de 5 menos, ¿no? Son las cuarta línea. Ustedes la han debido observar alguna vez. Entonces, esa es la medida aproximada que vamos a tener. Y esa es la medida que tiene esta línea, que es más de 5, casi 5,5, podría decir 5.4 aproximadamente. Entonces, esa distancia es la que tenemos acá. Y simplemente vamos a trabajar con más ejemplos, con diferentes signos. Ya los signos a veces es un poquito más complejo, pero si sigo la misma lógica no voy a tener ningún problema. ¿Ya? A ver, me va a comer el tiempo si es que lo de la grabación.